días, nuevamente, amados hermanos, sean todos bienvenidos en este tiempo. Es un gozo nuevamente estar frente a ustedes, dispuesto a escarbar más en la palabra del Señor. Y es una palabra interesante, es un pasaje interesante lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Imaginemos, hermanos, por un momento que estamos en una de esas reuniones donde la iglesia se enfrenta a un desafío casi imposible. Quizás es el proyecto de construir un nuevo lugar de reunión sin fondos suficientes. Quizás es la carga de alcanzar a los jóvenes de la comunidad cuando no hay líderes preparados. Quizás es simplemente la necesidad de sostener el ministerio semanal cuando las ofrendas no alcanzan. Ahora imaginemos que estamos en una reunión de esas donde se tiene que tratar estos puntos importantes. Y en esa reunión alguien saca la calculadora y entonces el más realista del grupo, aquel que siempre tiene los pies sobre la tierra, declara con autoridad diciendo: esto no es viable. Necesitaríamos por lo menos 8 meses de salario de toda la iglesia para cubrir esto y ni aún así alcanzaría. Todos asienten la cabeza porque es la verdad. La lógica es impecable, los números no mienten y la fe entonces se guarda en silencio. Amados hermanos, quisiera que ahora su Biblia en Juan 6, versículo 1 al 15, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15. El título del mensaje de esta mañana es el siguiente: Jesús, el verdadero pan que sacia. Jesús, el verdadero pan que sacia. Juan 6, versículos 1 al 15. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió de los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Padre amado, que nosotros podamos comprender las maravillas de tu ley. Ayúdanos, Señor, a entender este pasaje
y poder aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a recibir con humildad tu palabra. Que tu Espíritu Santo me use esta mañana como un instrumento, Señor. Que este tiempo nosotros podamos, mediante este culto de adoración, darte gloria y honra a ti, Señor, como solamente tú te lo mereces. Bendice a tu iglesia, bendice a los hermanos que están aquí presentes, Señor. Perdona nuestros pecados. Oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús, el verdadero pan que sacia. Teniendo en cuenta la pequeña introducción que he mencionado al principio, quiero que de esa reunión de iglesia que he mencionado se transporten a otra escena, que es Galilea. Era cerca de la Pascua y una multitud de más de 5,000 personas han seguido a Jesús al otro lado del mar. Han caminado, han dejado sus casas, han rodeado el lago, todo por ver las señales de Jesús que hacía hacia los enfermos. Y Jesús, en vez de enviarlos de vuelta a casa para cenar, levanta los ojos, los ve y lanza una pregunta al discípulo más calculador del grupo. Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que estos coman? La pregunta cae como una bomba en la mente del discípulo. Felipe mira a la multitud, hace un cálculo rápido y responde con una lógica impecable que nosotros usamos en nuestras reuniones de iglesia. Felipe dice: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios eran aproximadamente salarios de 8 meses en aquel entonces. Ahora, suena razonable lo que dijo Felipe. Suena razonable. Suena responsable, diría yo también. Suena incluso piadoso, porque en su respuesta él está protegiendo a Jesús de un fracaso público. Así que Felipe tiene una buena intención, pero el escritor nos detiene y nos susurra al oído un secreto que cambia todo. Pero esto, decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Captan, hermanos, la magnitud de lo que Juan está diciendo? La pregunta no era una petición de ayuda. Jesús no estaba pidiendo ayuda. La pregunta más bien era una prueba. Era una prueba. Jesús sabía perfectamente lo que iba a hacer. El milagro ya estaba decidido en su mente soberana antes inclusive de que Felipe le respondiera. Pero antes de la multiplicación viene la prueba. Antes de la multiplicación viene la prueba. Antes de la abundancia viene la exposición de nuestra pobreza. Mientras Felipe hacía los cálculos y Andrés señalaba lo insignificante de 5 panes y 2 pececillos, Jesús estaba a punto de revelar algo más grande que un milagro de alimentación. Él estaba a punto de revelarse a sí mismo como el pan verdadero que sacia. Esta mañana nos acercamos a Juan 6, un pasaje que conocemos desde la infancia, que hemos visto en láminas de escuela dominical, que hemos escuchado en innumerables sermones. Pero el peligro de conocer el texto es creer que ya lo hemos agotado. No, Juan 6 no es un texto para agotar, es un texto para sumergirse. Y entre paréntesis, es uno de los pasajes, es uno de los capítulos que más me gusta de toda la Escritura. Porque aquí
Amados hermanos, no encontramos una simple multiplicación, encontramos un espejo para nuestras almas. Encontramos a Felipe que confía en los cálculos, encontramos a Andrés que lleva lo insignificante aunque dude, encontramos a una multitud que come hasta saciarse y luego quiere, en el buen sentido de la palabra, secuestrar a Jesús para hacerlo rey. Encontramos a un Cristo que se retira al monte solo. Encontramos a un Cristo que rechaza la corona que todos quieren ponerle, porque su reino, amado hermano, no se construye con aplausos, sino con sacrificio, con cruces. Es un pasaje que nos muestra en 3 movimientos lo que somos y lo que Él es. Nuestra lógica limitada, su suficiencia ilimitada y el constante malentendido humano que confunde el don con el dador. Amado hermano, porque si Cristo viene a saciar el hambre más profunda, pero al hacerlo desconcierta nuestras expectativas y desmonta nuestros proyectos de un reino a nuestra medida, es que realmente no estamos entendiendo el concepto suyo. El Rey a quien servimos, Cristo Jesús, merece ser amado por quien realmente es Él, no por lo que pueda llegar a darnos. Y esta mañana quiero exponer 3 puntos para ir desarrollando este pasaje. Quiero ver con ustedes, en primer lugar, la compasión de Cristo que pone a prueba nuestra lógica humana. La suficiencia de Cristo toma lo insignificante y lo multiplica. Y en tercer lugar, la señal de Cristo es malinterpretada por quienes buscan un rey terrenal. En primer lugar, primer punto, la compasión de Cristo pone a prueba nuestra lógica humana. La compasión de Cristo pone a prueba nuestra lógica humana. Vamos a volver a leer esta vez los versículos 1 al 6 de Juan 6, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 6, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. La compasión de Cristo pone a prueba nuestra lógica humana. El texto nos dice que estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Ahora, esto es un detalle que Juan incluye de manera intencional para que nosotros comencemos desde un comienzo a hacer conexiones que serían de gran importancia a lo largo de este capítulo. Es muy importante lo que Juan dice, porque la Pascua era la celebración del éxodo, del cordero inmolado, del pueblo liberado y sobre todo del maná en el desierto. Ahora, al situarnos en ese contexto, Juan nos prepara para ver a Jesús como un nuevo Moisés, pero uno superior, según Hebreos capítulo 1. Sin embargo, antes de revelar su gloria, Jesús hace algo desconcertante. Levanta los ojos, ve a la multitud y pregunta a Felipe: ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman estos? El autor es muy cuidadoso al aclarar la intención de la pregunta de Jesús, porque el autor nos dice que decía esto para probar a Felipe, porque él sabía lo que había de hacer. Es interesante que la palabra probar aquí significa examinar o poner a prueba, no para hacer caer. Muy diferente a los judíos de la época, los fariseos de la época de Jesús, que
hacían sus preguntas en doble sentido para hacer caer a Jesús. Pero Jesús hace una pregunta y su intención no es hacer caer a Felipe, sino más bien es para evidenciar lo que hay en el corazón suyo y a través de esa evidencia enseñar. Ahora, la respuesta de Felipe es algo racional, es algo calculador, y desde una perspectiva humana impecable, él dice: 200 denarios es insuficiente para que quisiera dar un poco a esta multitud. Es insuficiente lo que tenemos. Felipe hizo lo que muchos de nosotros hacemos. Vio el recurso, hizo el cálculo y concluyó que la obra de Dios era inviable, era imposible. Hacemos nosotros eso continuamente. Vemos nuestros recursos y decimos: no se puede, no se puede. Ahora, si usted se da cuenta, Felipe no era un hombre malvado, era un hombre de números, era un realista, alguien que creía en lo que podía poner en tablas estadísticas. Pero su cálculo, amado hermano, dejó fuera un pequeño pero importante elemento: Jesucristo. Jesucristo. La lección aquí es clara. La lógica humana por sí sola es incapaz de alcanzar la lógica del reino. Esta prueba nos lleva, amados hermanos, a una profunda reflexión que apunta directamente a Cristo. Si Jesús es el Verbo encarnado, el que había hecho todas las cosas, ciertamente no necesitaba el consejo de Felipe para saber cómo alimentar a la multitud. No lo necesitaba. Jesús podía haber hecho llover pan del cielo instantáneamente, como lo hizo con el maná, pero escogió hacerlo a través de la participación de los discípulos. ¿Por qué? Porque el método de Dios no es, escuche bien, el método de Dios no es resolver problemas, sino formar a su pueblo. El método de Dios no es resolver problemas, es más bien formar a su pueblo. La prueba de Felipe es una ventana a la pedagogía divina. ¿Qué significa esto? Cristo nos coloca deliberadamente en situaciones donde nuestras finanzas, nuestra inteligencia y nuestros recursos son insuficientes. Él nos coloca a propósito, de manera deliberada, en esos asuntos, no para frustrarnos, no, sino para que descubramos que Él es suficiente. La respuesta de Felipe es la confesión de toda la religión basada en el mérito humano. No basta, no alcanza, no hay más. Pero la intención de Jesús es demostrar que en Él todo basta, todo. La prueba, por tanto, aquí es un acto de amor. Jesús sabía lo que haría, pero quería que Felipe supiera lo que él no podía hacer. Quería llevar a Felipe al final de su propio cálculo para que cuando el milagro ocurriera, Felipe no se atribuyera absolutamente nada, sino que supiera por el amargo sabor de su propia insuficiencia que aquello solo podía venir del Señor. Permítame aplicar esto para nosotros hoy. La persuasión para nosotros como iglesia es inevitable y urgente. Hermanos, ¿cuántas veces hemos respondido como Felipe ante los desafíos que la iglesia enfrenta? ¿Cuántas veces? El Señor pone delante de nosotros una multitud necesitada,
personas que buscan sentido, familias que se desintegran, jóvenes sin esperanza, y nosotros como buenos administradores sacamos nuestra calculadora espiritual, miramos el presupuesto, miramos los líderes disponibles, miramos nuestras fuerzas y declaramos: esto no basta. Lo que tenemos no sería suficiente ni para darles un poco. Eso lo hacemos constantemente nosotros. Somos como Felipe. Hemos reducido muchas veces la obra de Dios a un problema de logística humana. Pero el texto nos confronta con una verdad liberadora, amado hermano. Jesús no nos pregunta para recibir información, sino para revelar nuestra condición. Él sabe lo que va a hacer con su iglesia. El futuro de su iglesia no está en nuestras manos, sino está en las suyas. No está en nuestras manos el futuro de nuestra iglesia. La prueba a la que nos somete como iglesia generalmente o en ocasiones no es para destruir nuestra fe. Muy por el contrario, esto es para desnudar nuestra incredulidad y mostrarnos que el reino no avanza por la abundancia de recursos, sino más bien avanza por la suficiencia de Cristo. La pregunta que debemos de hacernos como iglesia es esta: cuando tengas enfrente algo que humanamente parece imposible hacerlo, ¿seguirás confiando en tus cálculos o levantarás los ojos al que sabe lo que ha de hacer? Y esto lo vemos muy constante. Cuando hacemos reunión de liderazgo lo vemos muy constante. Los administradores de la iglesia saben muy bien a qué me refiero. No alcanza, lo que tenemos no alcanza. Es que nos fijamos mucho en lo que tenemos allí y no nos fijamos a quién tenemos. Amado hermano, porque el mismo Jesús que probó a Felipe nos está probando hoy como iglesia. No para que fracasemos, sino para que descubramos que cuando lleguemos al final de nosotros mismos, allí es donde Él empieza a multiplicar. Confiamos mucho en nosotros, en nuestros métodos, estrategias. Vamos a hacer esto, aquello, y no ponemos la vista en aquel que lo puede todo. En segundo lugar, la suficiencia de Cristo toma lo insignificante y lo multiplica. La suficiencia de Cristo toma lo insignificante y lo multiplica. Fíjense lo que dice los versículos 7 al 13 esta vez. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 de pececillos. Mas, ¿qué es esto para nosotros? Para esto, para tantos. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. En este pasaje otro discípulo interviene con un dato que parece más una curiosidad que una solución. Andrés, que era hermano de Pedro, se acerca a Jesús y le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes
de cebada y 2 pescados. Pero esto es algo insignificante. ¿Qué es esto para tanto? Juntó estos panes, 2 pescados, probablemente pequeños pescados que servían como aperitivo, quizás como condimento. Ahora, Andrés no está ofreciendo un plan, está constatando una miseria. Lo que tenemos es algo insignificante. Es la declaración de un hombre que ha hecho la misma matemática que Felipe, pero con una variable más patética, diría yo: la insignificancia del recurso. Jesús, ignorando por completo el cálculo de Felipe y la duda de Andrés, ordena algo y dice: hace recostar a la gente. La acción es profundamente simbólica. Jesús toma esos 5 panes y 2 peces, da gracia y empieza a distribuir. El verbo distribuir etimológicamente implica que Él sigue dando mientras los discípulos llevan. Él sigue dando mientras los discípulos llegan. El milagro no ocurre de una vez y para siempre en las manos de Jesús, sino que se prolonga en el acto de dar. Los discípulos llevaban y Jesús empezaba a dar. Cuando todos comieron hasta saciarse, Jesús da una orden que parece contradictoria: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. El Dios que multiplica milagrosamente es el mismo Dios que aborrece el desperdicio. Y recogen 12 cestas llenas de fragmentos. Las 12 cestas no solo son sobrantes, son una lección teológica. En las manos de Cristo, la escasez humana produce abundancia divina, tanta que sobra más de lo que se tenía al principio. Jesús es la suficiencia encarnada de Dios. La acción de Jesús al dar gracias y luego partir el pan es el lenguaje que Juan usará más tarde en el aposento alto, cuando Cristo va a instituir la cena del Señor, y que la iglesia primitiva reconocería como el lenguaje de la cena del Señor más adelante. Jesús no solo está alimentando cuerpos aquí, hermano, Él está prefigurando su cuerpo partido. Lo insignificante en sus manos, en las manos de Cristo, no solo se vuelve suficiente, se vuelve abundante. Y el hecho de que sus discípulos sean los intermediarios que recogen y distribuyen nos recuerda que la iglesia no es depositaria de recursos propios, sino más bien somos administradores de la multiplicación de Cristo. Ahora, iglesia, ¿cómo aplicamos esto hoy? ¿Qué hacemos con esta verdad? Porque esta historia no es un bonito relato del pasado para admirar solamente la omnipotencia de Jesús desde la distancia. Este relato es un espejo donde vemos reflejada nuestra propia vida y ministerio. ¿Cuántas veces hemos mirado lo que tenemos? Nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestros recursos económicos. ¿Cuántas veces no hemos mirado nuestra propia congregación? Y hemos concluido como Andrés: ¿qué es esto para tanto? Lo que tenemos es insuficiente.
miramos la tarea inmensa de evangelizar nuestra ciudad, los desafíos de discipular a las nuevas generaciones, las necesidades materiales de los hermanos, y lo único que vemos es algo insignificante. Nos paralizamos y decimos no podemos. El texto nos confronta con una verdad incómoda. Cristo, amado hermano, no nos pide que tengamos lo suficiente. Cristo no nos pide que tengamos lo suficiente. Nos pide que pongamos lo insuficiente en sus manos. ¿Me dejo entender, hermanos? Él no nos pide que tengamos mucho. Lo único que nos pide es que pongamos en sus manos lo poco que tengamos. La multiplicación es su responsabilidad. Y la entrega, el trabajo, es la nuestra. La iglesia, hermanos, no crece porque tengamos programas brillantes, no crece porque tengamos presupuestos abultados, no. Crece porque el Señor toma lo insignificante, toma esas pequeñas reuniones de oración sencillas, toma esos pequeños actos de bondad de manera anónima que hacemos, toma esas predicaciones imperfectas que nosotros hacemos generalmente y los multiplica hasta saciar multitudes. El problema no es que tengamos poco, hermanos. El problema es que retenemos lo poco en nuestras manos haciendo cálculos en lugar de ponernos en las manos del Señor. Y quiero que noten algo crucial aquí. Los discípulos no vieron el milagro mientras estaban mirando la canasta. Lo vieron mientras entregaban el pan. Eso es algo crucial. Eso es algo crucial. ¿Por qué? Porque la fe no se ejercita en la contemplación pasiva de nuestra insuficiencia. No es solamente admirar lo poco que tenemos, sino la fe se ejercita en el acto obediente de dar lo que tenemos. Cuando la iglesia se atreve a dar, y no quiero que me malinterpreten, porque generalmente hay una mala interpretación cuando desde el púlpito se proclama dar. No quiero que me malinterpreten, porque lo primero que se nos viene a la mente es que no, el pastor habló de dinero. No se trata en primera instancia de eso. Cuando la iglesia se atreve a dar, es decir, cuando un hermano comparte su testimonio, aunque tartamudee, cuando un hermano ofrece su tiempo, aunque esté cansada, cuando damos de nuestra ofrenda, ahora sí, aunque parezca una gota en el océano, entonces experimentaremos la multiplicación. En la economía del reino, amado hermano, dar no significa perder, sino significa ganar con creces. En tercer y último lugar, la señal de Cristo es mal interpretada por quienes buscan un rey terrenal. La señal de Cristo es mal interpretada por quienes buscan un rey terrenal. Fíjense lo que dicen los versículos 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Cuando la multitud vio la señal que Jesús había hecho, la reacción fue inmediata. Y en primera instancia, a primera vista, parece piadosa.
La gente decía, este es el verdadero profeta que había de venir al mundo. Parece algo bueno que ellos estaban proclamando eso, pero al mismo tiempo, esa proclamación era peligrosa. Ellos quieren a ese profeta, pero en sus propios términos. El versículo 15 es brutal en su concisión, porque dice, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Apoderarse. Querían arrebatarlo a Jesús. Esto significa que querían tomarlo por la fuerza a Jesús. Querían apoderarse de él, pero de manera violenta. Ahora, lo que querían hacer, o la intención de esta multitud, no era una petición respetuosa. Es un intento de secuestro mesiánico. Quieren hacerle rey, pero un rey al molde de David, no según el molde del siervo sufriente, porque ellos estaban esperando un rey que, como David, tenga absolutamente todo: poder, riqueza, gloria y demás. Esta gente quería, esta multitud quiere un líder que les dé pan gratis, que los libere del yugo romano, y que este rey establezca un reino de bienestar material inmediato. Jesús, que conoce los corazones, percibe la intención y se retira. Se va. El Dios omnipotente encarnado huye de una corona humana. Esto es muy importante, hermanos. El que multiplicó los panes no necesita el poder político, y precisamente por eso lo rechazan. Cristo lo rechaza. Juan subraya que se fue él solo, dejando atrás tanto a la multitud como a sus propios discípulos, quienes probablemente compartían el mismo sueño de un reino terrenal. Es un momento de profunda soledad mesiánica. Jesús está solo frente a los que quieren amarlo de manera malintencionada, frente a los que confunden su reino con los reinos de este mundo. Esperaban un Mesías que encajara en sus categorías preestablecidas: poder político, liberación nacional, provisión nacional, material, sin exigencia moral. Teológicamente aquí vemos que Jesús, al retirarse, está declarando algo fundamental sobre su misión. Él está diciendo en su retiro que su reino no es de este mundo, como Juan lo expresaría más adelante en 18:36. El rechazo de Jesús a la corona es paradójicamente su más profunda aceptación de su verdadera realeza. Un Mesías que aceptara el poder por imposición popular sería un Mesías falso. El verdadero Mesías del que habla el antiguo pacto debe ser rechazado, debe subir a la cruz y no a un trono. Jesús huye porque sabe que el camino al trono de gloria pasa primero, o tendría que pasar primero, por el madero de la cruz. La multitud quería un rey que multiplicara los panes. Jesús vino a ser el pan. Jesús vino a ser el pan que se multiplica partiéndose. Querían un líder que derrocara a César.
Jesús vino a derrocar al pecado. Querían un reino de abundancia inmediata. Jesús vino a inaugurar un reino que se construye en la aparente escasez del servicio y la entrega. Al retirarse al monte él solo, Jesús no está huyendo de su misión. Él está cumpliendo la misión más profunda. Y su misión más profunda era el de rechazar el camino fácil para abrazar el camino difícil de amor sacrificial. ¿Cómo aplicamos esto? Estas palabras, amada iglesia, nos interpela directamente en lo más profundo de nuestra fe. Porque la intención de la multitud es también muchas veces nuestra intención constante o nuestra tentación constante. Nos acercamos a Jesús, cantamos que es el profeta, confesamos que es el rey, pero secretamente queremos un rey a nuestra medida. Queremos un Cristo que resuelva nuestros problemas económicos sin exigirnos cambiar nuestro estilo de vida. Queremos un Cristo que nos dé pan, pero no que nos transforme en pan partido para los demás. Queremos un Cristo que derrote a nuestros enemigos políticos, pero no que nos enseñe a amar a nuestros enemigos personales. Hemos querido un Mesías que bendiga nuestras banderas, que apruebe nuestros programas, que multiplique nuestros presupuestos. Pero Jesús sigue retirándose ante una mala intención al acercarnos a Él. Porque Él no vino a ser el rey de nuestros proyectos. No, Él no vino. Él no vino a ser el rey de nuestros proyectos, sino vino a ser el rey de nuestras vidas, amados hermanos. La pregunta que este pasaje nos hace hoy es inquietante. ¿Estamos dispuestos a seguir a un rey que huye de las coronas que le ofrecemos? ¿Estamos dispuestos a adorar a un Mesías que prefiere la soledad del monte al clamor de la multitud? ¿Estamos dispuestos, amados hermanos? Porque mientras no entendamos que su reino no es de este mundo, seguiremos intentando arrebatarle para hacerle nuestro rey, y seguiremos encontrándonos con un Cristo que se retira, esperando que aprendamos como Pedro a reconocer que solo Él tiene palabras de vida eterna, según este mismo capítulo, el versículo 68. La señal fue clara, pero ellos la malinterpretaron. Que nosotros, la iglesia, aprendamos a leer las señales correctamente, no buscando en Cristo un solucionador de problemas terrenales, sino como el pan vivo que da vida al mundo, aunque para darla tenga que ser partido. En conclusión, hoy, después de contemplar este pasaje, cada uno de nosotros debe responder una pregunta fundamental: ¿qué tipo de Cristo estoy buscando realmente? Porque la multitud lo buscaba por el pan que llenaba el estómago, y nosotros también podemos caer en la misma trampa de buscar a Jesús por lo que puede darnos: salud, bienestar, soluciones inmediatas. Podemos caer en esa tentación. Pero Jesús no vino a ser un medio para nuestros fines, vino a ser el fin mismo de nuestra existencia. Jesús no vino a añadirse a nuestras listas de deseos, vino a reescribir por completo nuestra lista. No vino a ser un rey que sirva a nuestros intereses, vino a ser el rey que reclama nuestra lealtad incondicional. La señal que dio en aquel monte de Galilea apuntaba más allá del pan material,
apuntaba a Él mismo, el pan de vida que descendió del cielo y de dar vida a los que el Padre en su soberana voluntad ha escogido. Si ustedes se dan cuenta de la secuencia, Cristo capítulos atrás se identificaba como el agua de vida, y ahora en el capítulo 6, más adelante, Él declararía que sería o que es el pan del cielo. Por eso el llamado final para nosotros esta mañana